Bueno, hoy lo que vamos a ver es análisis de funciones. Para poder analizar una función, primero hay que definirla. Una función va a ser una relación que exista entre dos variables. En este caso, y ustedes habrán visto en el apunte, tenemos un gráfico, ¿sí?, en el que está relacionado el eje X con el eje Y, ¿sí? Una función va a existir cuando a cada valor del eje X le corresponda un único valor del eje Y. Eso es fundamental para poder definir lo que es una función. Lo fundamental para poder realizar un gráfico es, primero, realizar los ejes, ¿sí? Eje X es el horizontal, eje Y es el vertical. Y otra cosa muy importante es que los ejes estén siempre nombrados, cada uno con su nombre, y luego graduados. Graduados significa que pongamos justamente los valores. No hace falta que pongamos muchos valores hacia cada uno de los lados, sino con los valores que vamos a utilizar es más que suficiente. ¿Qué es lo importante al momento de poner los valores? Y que la escala que utilicemos sea siempre respetada en cada uno de los ejes. O sea, que si del 0, ¿sí?, recuerden que acá tengo el valor 0. Si del 0 al 1 utilicé 2 cuadraditos, del 1 al 2, 2 cuadraditos, y para todos lados debo respetar, ¿sí?, o sea, hacia la derecha debo respetar los 2 cuadraditos. También debo respetar los 2 cuadraditos hacia arriba, los 2 cuadraditos hacia abajo y también hacia la izquierda. De esta manera vamos a tener un eje que esté realizado en la unidad correspondiente y a la escala correspondiente. En este gráfico que está trazado, podemos ver justamente cómo se cumple la definición de función, ¿sí? Dijimos que a cada elemento del eje X debía corresponderle un único elemento del eje Y. Y ustedes se fijan acá en los valores que fueron asignados, para el 1 del eje X le corresponde el 1 del eje Y. Para el 1,5, que es el valor que tengo acá intermedio del eje X, le corresponde el 2 de Y. Para el 2 del eje X le corresponde el 3. Por lo tanto, estos valores son únicos, ¿sí? O sea, a distintos valores del eje X o a un valor del eje X le corresponde un único valor en el eje Y. Lo mismo pasa acá, de este lado. Acá tengo, para el 0 de X, que es acá en el eje, le corresponde el menos 1, ¿sí? Este valor está justamente sobre el eje. Al menos 0,5 del eje X le corresponde este valor de acá. El que está acá abajo, le corresponde el menos 2. Y al menos 1 del eje X le corresponde el menos 3. Por lo tanto, este gráfico es función. Veamos ahora este gráfico. ¿Qué me pasa en este gráfico? Tengo esta función dibujada. Pero, fíjense, recordemos que acá está el valor 0, o sea que todo el eje, ¿sí?, a lo largo, el eje Y va a ser 0. Fíjense lo que me está pasando, ¿sí? Para el valor 0 de X, ¿sí?, que estoy acá en el medio, le corresponde el menos 1 y le corresponde el 3. O sea que el gráfico, ¿sí?, se está cortando o chocando con la función en dos partes. Por lo tanto, ya no está cumpliendo con la condición de que a un mismo valor de X le corresponda un único de Y. En este caso, al valor 0 de X, si X es igual a 0, o sea, para 0, le corresponde el menos 1 y el valor 3 en el eje Y. Por lo tanto, esto no es función. Bien, en este ejemplo, si vemos, tenemos otra vez una gráfica, ¿sí?, que está solamente en el 1 y que es vertical, ¿sí?, es perpendicular con respecto al eje X y es paralela con respecto al eje Y, pero dibujada está de manera vertical. ¿Qué pasa en este caso? Para el valor 1 del eje X le va a corresponder el menos 1, ¿sí? Y además al 1 le va a corresponder el 1. Y además al 1 le va a corresponder el 2 y le va a corresponder el 3. Como a un valor de X le corresponden varios valores de Y, entonces esto no es función tampoco. Tenía que ser único ese valor de Y que le correspondiera a un mismo valor de X.
Bien, ahora tengo una gráfica que es ahora de manera horizontal, ¿sí? Es perpendicular al eje Y y es paralelo al eje X. ¿Qué me pasa en esto? Vamos a ver si cumple con la función, con la definición de función. La definición me decía que para cada valor de X le tenía que corresponder un único valor de Y. Fíjense, para el valor 1, el valor es menos 1. Para el valor 2 es menos 1. Para el valor 3 es menos 1. Para el 4 es menos 1. Y así sucesivamente, tanto si voy a izquierda como si continúo a derecha. ¿Qué me pasa? Para distintos valores, ahora cada valor de X tiene uno de Y. El valor es único. No importa que los valores de X sean distintos y que el que yo le asigno o el que le hago corresponder con Y es el mismo para todos. Porque la definición me decía que cada valor de X tenía que tener asignado un solo valor de Y. Y en este caso cumple, ¿sí? Por lo tanto, esto es función. Después más adelante vamos a ver que esta función tiene un nombre. Pero lo que importa es que ustedes identifiquen cuándo un gráfico es función y cuándo no. Bien, y ahora, para empezar a analizar a estos gráficos, lo primero que tenemos que definir es el conjunto dominio, que lo vamos a escribir con DOM, y el conjunto imagen, que lo vamos a escribir como IM. En este caso, tenemos este gráfico para poder analizar. ¿Ven? Que mi eje X está graduado desde menos 3 hasta 5 y mi eje Y está graduado desde menos 3 hasta 4. Siempre arranco desde el valor negativo al positivo y del negativo al positivo. El conjunto dominio, ¿sí? Esto ya nos metemos en lo que es justamente notación de conjuntos o de intervalos, lo vamos a definir como todos los valores que yo tomé sobre el eje X para poder dibujar esto que tengo acá. Si bien yo tengo graduado desde menos 3 hasta 5, no utilicé desde menos 3 hasta 5 para dibujarlo. Yo tengo que ver dónde empezó mi gráfico. Siempre me conviene tirarle estas líneas punteadas. Mi gráfico empezó en menos 2. ¿Sí? Yo tengo que verlo sobre el eje X. Porque el dominio se va a definir sobre el eje X. Entonces, empezó en menos 2. Empezó mi dibujo y ¿dónde terminó? Terminó acá, con este puntito. Y por lo general empiezan con punto y terminan con punto. Después también vamos a definir este tipo de puntos. En principio, los vamos a hacer puntos llenitos o completos. En este caso, la función empezó en menos 2 y terminó acá. Está entre 4 y 5, ¿sí? Entonces podemos bien interpretar que el valor es 4,5. O sea que mi función empezó en menos 2 y terminó en 4,5. ¿Cómo se escribe ahora el dominio? Se escribe DOM y vamos a poner el valor. Empezó en menos 2 y terminó en 4 menos 2 y terminó en 4,5. El dominio debe escribirse por ser un intervalo y la definición de intervalo es de toda la recta real es un pedazo nada más, ¿sí? Un pedazo que nosotros vamos a utilizar para poder en este caso dibujar la función. Entonces, la notación de intervalo es con corchetes o con paréntesis. Tanto para el dominio como para la imagen vamos a utilizar corchetes al inicio y al final. De esa manera, ¿sí? Estamos indicando que mi función empezó en menos 2 y terminó en 4,5. Y de esto no me debo olvidar que es el intervalo o la porción de la recta sobre el eje X, ¿sí? En cambio, el conjunto imagen ahora se va a definir sobre el eje Y, ¿sí? Entonces acá le vamos a poner eje Y. Y ahora van a ser los valores sobre el eje Y que yo utilicé también para poder dibujar esta función. ¿Qué me conviene hacer? Y ahora tirar las líneas punteadas, ¿sí? Hacia el eje Y. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque si se fijan yo tengo este y tengo este valor. Bueno, me voy a fijar cuál es el valor más alto al que llegó la función. Este está más bajo que este. Por lo tanto, a este le voy a hacer la línea punteada hasta que me choque con el eje Y. Significa que llegó, ven que está entre 3 y 4. Está en 3,5, lo podemos pensar tranquilamente. Ahora, mi función hizo todo esto.
Bueno, me tengo que fijar dónde corta o hasta dónde llega el punto más bajo. En este caso el más bajo es este. Tengo este y tengo este. Pero el valor más bajo al que voy a tocar es este. Este valor está entre menos 1 y menos 2. Así que está en menos 1,5. Entonces, fíjense que yo tenía desde el menos 3 hasta el 4. En esos valores yo había estipulado mis ejes, pero no utilicé desde el menos 3 al 4 para dibujar, sino que utilicé desde el menos 1,5 hasta el 3,5. Entonces, la imagen, voy a poner im, voy a poner el igual, y al igual que el dominio, como es un intervalo, lo voy a poner, ¿sí?, con notación de intervalo. En este caso la notación que le corresponde dijimos que era un corchete. Entonces voy a poner primero el valor negativo, que es menos 1,5, punto y coma para separar la siguiente coordenada. 3,5 es el valor más alto. Y voy a cerrar con un corchete. Entonces, dominio se define sobre el eje X. No importa que yo tenga más valores escritos, fíjense que no me importó al momento de escribir los intervalos. Yo tengo que ver dónde mi función fue dibujada. De todos los valores que tengo, por ahí puedo abarcar todos, pero por lo general va a ser una porción más chica. Entonces, sobre el eje X yo utilicé desde el menos 2 hasta el 4,5, por lo tanto ese va a ser el dominio. Para la imagen me tengo que fijar entre qué valores estuvo dibujada mi función, ¿sí? Mi función estuvo dibujada desde el 3,5 y el menos 1,5. Pero por una cuestión de orden, primero pongo el valor negativo y luego el positivo. Si se confunden y los ponen al revés, van a ver que les voy a hacer una flechita, ¿sí? No está mal, pero el orden correcto es primero el valor negativo y luego el positivo. O lo que es lo mismo, el valor más chico y luego el valor más grande.